me relataron esta historia que voy a compartir con ustedes. Habrán escuchado muchos hablar acerca del cementerio del norte. Seguramente muchos han escuchado historias sobre este lugar. Mi padre vivió muchos años en la zona del cementerio, exactamente 40 años. Desde que nació, incluso unos años después de haberse casado cuando nosotros nacimos. Pero en ese tiempo le ocurrieron dos hechos que voy a compartirlo con ustedes. En una oportunidad, una noche ya muy tarde, por el año 74, cuando lloviznaba y la noche estaba bastante fría, mi padre volvía en bicicleta de trabajar, ya después de la medianoche, más o menos 12:30, 1 de la mañana. Él recuerda que venía tapado con un plástico de color negro para no mojarse tanto, y venía por la calle que da al costado del cementerio del norte, una calle oscura, de tierra, una calle muy poco transitada para aquellos años. Vivían unas pocas familias que no acostumbraban, como se hace hoy, a estar hasta tarde, menos en los meses de invierno. Es decir, la noche estaba fría, solitaria, oscura, y él venía en su bicicleta. Venía pensando en un montón de cosas antes de llegar a casa. Jamás se imaginó lo que iba a sucederle. Su bicicleta era una de esas bicicletas antiguas, viejas, de reparto, una bicicleta grande, que tenía incluso portapaquete. En un momento, la calle estaba tan oscura que le costaba ver, y entonces iba más despacio porque había muchos pozos para no caerse. Y entonces sintió como desde atrás el plástico comenzaba a tensarse. Le había pasado antes ya en alguna oportunidad, entonces pensó que el plástico se había enredado en la rueda de la bicicleta. Paró y cuando bajó el pie para mirar hacia atrás, intentando ver dónde se había enganchado, vio entonces una mujer que sostenía ese plástico desde atrás. Estaba parada junto a la bicicleta de él. Una mujer de un rostro muy pálido, muy anciana, encorvada. La visión le dio tanto miedo que se paralizó. No supo cómo reaccionar en ese momento. Quiso subirse de nuevo a la bicicleta para continuar, pero la sentía pesada. Sintió entonces, en ese momento, que se le erizaba toda la piel, de la espalda, el cuello. Sabía que se trataba de aquella aparición. Nunca imaginó que esa aparición iba con él en la bicicleta. Esta mujer lo abrazó desde atrás, como si fuera sentada en el portapaquete, y él comenzó a sentir la zona del estómago donde puso sus manos, muy helada, pero inmediatamente comenzó a faltarle el aire. Él luchaba tratando de respirar, tratando de conseguir un poco más de oxígeno, de aire, porque se lo impedía, y su respiración se hacía ya dificultosa. Cayó al piso con la bicicleta, y al reponerse, unos segundos después, aquella mujer estaba como en cuclillas a su lado. Dice que su rostro era diabólico, con muchas arrugas, que sus ojos estaban completamente en blanco. Recuerda que lo tomó del brazo y, como si él no pesara absolutamente nada, lo arrastró unos metros hasta la vereda del cementerio, que era de tierra, mientras él trataba de soltarse. No podía hablar, estaba ahogado, estaba en pánico. Dice que en una reacción corta que tuvo, se levantó, hizo 2 pasos hacia atrás, y esta aparición lo empujó contra la pared del cementerio. En el momento en el que él tenía su espalda apoyada en la pared del cementerio, la mano de esta mujer sobre su cuello, comenzó a sentir gemidos que provenían del cementerio, lamentos, como de muchas personas quejándose, sufriendo mucho dolor o tormento o algo por el estilo. Y entonces vio unos 5 metros más adelante de donde estaba él, como una procesión de unas 4 o 5 personas que caminaban en dirección hacia donde estaba él, una detrás de la otra. Esta mujer no lo soltaba y él comenzó a sentir que las piernas se le debilitaban hasta que cayó al piso arrodillado y vio cómo esas personas, esas siluetas pasaban enfrente de él. Cuenta que estas cuatro apariciones eran distintas, pero que tenían algo en particular. Iban todos como con una túnica negra y su rostro diabólico era el de personas muy longevas, de muchos años, que pasaron frente a él e increíblemente se perdieron como sombras
atravesando la pared hacia adentro del cementerio. Él recuerda que esta mujer nunca desapareció de su lado y lo seguía sosteniendo del cuello. Cuenta también que tal vez esto duró apenas unos pocos minutos, pero para él fue realmente eterno. Cuando quiso soltarse, sintió un empujón que lo hizo dar contra la pared del cementerio y entonces se lastimó la cabeza. Recuerda que estar apoyado en la pared y sentir cómo le corría sangre, su sangre, por el cuello. Y entonces esta mujer comenzó a reír como si estuviera burlándose, como si estuviera loca, una risa demoníaca. Luego de eso, ella se transformó como en una sombra que desapareció también, perdiéndose en la pared del cementerio. Apenas pudo reaccionar, se levantó, tomó la bicicleta y comenzó a caminar con la bicicleta a su lado porque apenas podía hacerlo, no podía subirse. Estaba temblando del miedo, estaba temblando por lo que le acababa de suceder y temía perder el equilibrio y caerse nuevamente. Comenzó a golpear las manos en una casa que tenía un foco prendido en la puerta. Recuerda que el señor lo atendió desde la ventana y lo reconoció y le dijo: por favor, déjame pasar, déjame pasar. Este hombre salió muy rápidamente pensando que alguien lo seguía y lo hizo entrar en la casa. Una vez en la casa, le convidó agua para tranquilizarlo y comenzó a contarle lo que había sucedido, lo que había pasado. Y dicen que en el momento en el que mi padre relataba lo que había ocurrido, comenzaron a escuchar cómo los perros de la cuadra aullaban incesantemente. Este señor, don Bulacio, miró por la ventana y asegura haber visto la imagen de esta mujer desplazándose por la vereda pegada a la pared del cementerio, como no caminando, sino como si flotase en el aire a centímetros del piso. Recuerda que el llanto y los ladridos de los perros eran incesantes, aturdían, hasta que en un momento él cerró la ventana, se fue hasta la cocina y estando allí comenzaron a rezar. Mi papá estaba muy choqueado por lo que había sucedido y este señor también. Bulacio le dijo que podía quedarse hasta que amanezca, pero mi papá no quería, para no preocupar a su familia. Y entonces cuando todo se calmó, salió nuevamente a la calle y don Bulacio lo acompañó con una linterna, alumbrando un poco la calle, el camino, mientras él se alejaba lentamente. Cuando hizo más o menos una cuadra, relata a mi padre que comenzó a sentir como si un ave, como si algo volando pasara cerca de él. Y entonces él veía solamente sombras cerca. Estaba muy oscuro, pero sentía claramente como si el viento de una ave pasara muy cerca de él, lo rozara. Este tormento lo acompañó hasta que pudo llegar a la casa. Al día siguiente, muy asustado, relató lo que había sucedido y su padre le dijo que le contó que hacía mucho tiempo ya que había gente que venía a las paredes del cementerio, amparados en la oscuridad de la noche y en algunas plantas que habían allí, a hacer sus trabajos curanderos. Mi papá le contó todo lo que había pasado, lo que le había sucedido. Inmediatamente mi abuelo lo acompañó hasta el lugar donde había pasado esto y cuando llegaron allí comprobaron que en la pared había una pequeña mancha de sangre que era lo que mi papá se había lastimado la cabeza. Entonces fueron a traer unas espátulas para quitar la sangre de allí. Es lo primero que se les ocurrió y echar agua bendita en el lugar. La cuestión es que mi padre prestó mucha más atención a todo lo que sucedía en torno al cementerio por aquellos años y vio entonces mucha gente que iba a hacer sus rituales, algunos trabajos. La gente del barrio tenía miedo de decirle algo. Nadie quería meterse, nadie quería decir nada por miedo a que les ocurra algo. Recuerda mi papá que una noche, ya muy tarde también, había una tormenta muy pero muy fuerte y la ventana de su pieza daba al costado de la casa, desde donde podía verse parte del cementerio. Entre los ruidos de la tormenta, los truenos, el viento, él sintió un golpe y al mirar a la ventana vio pegada al vidrio de la ventana el rostro de aquella misma mujer que le escurría el agua por la cara. Mi papá, asustado de un salto, salió corriendo a la habitación, prendió la luz y fue hasta la habitación de mis abuelos, o sea de sus padres. Les contó lo que había sucedido, les contó lo que les había pasado, pero cuando fueron a la habitación, por supuesto, no había absolutamente nadie. Eso es lo segundo que le pasó. La cuestión es que mi padre desde entonces comenzó a asistir un poco más a misa, hicieron bendecir la casa y él no se desprendía de un rosario que tenía en ningún momento. Vio muchas cosas más pasar por aquel lugar, pero
A medida que pasaban los días, a medida que pasaba el tiempo, en realidad, sobre el vidrio de su habitación donde él había visto a esa mujer apoyando su rostro, como mirando hacia adentro, comenzó a formarse en un color marrón o un color parecido al óxido sobre el vidrio, la silueta de un rostro. Se veían claramente las cuencas de los ojos, la boca. No era un dibujo, pero aquella mancha como de óxido formaba el rostro de una mujer sobre el vidrio. Mi papá había comenzado a andar muy mal, a tener insomnio, a no poder dormir, se escuchaban ruidos en la casa. Hasta que descubrieron esto, y entonces sin dudar mi abuelo sacó el vidrio, lo llevó, lo tiró en el canal que está llegando o cruzando de Avenida Francisco de Aguirre y Juan B. Justo, lo tiró allí, y pusieron en la ventana plástico hasta que pudieron volver a reponer el vidrio, que en aquel momento no era tan fácil. Increíblemente, una vez que hicieron esto, la situación cambió totalmente en mi casa y mi padre pudo dormir más tranquilo, pudo descansar y no volvió a tener episodios relacionados con apariciones, directamente él. Pero cuenta que por muchos años vio también a las personas que iban hacia la parte de atrás del cementerio a hacer sus trabajos. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible, será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.